Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinar. Muchas gracias por su puntualidad y por asistir. Les voy a dar unas pequeñas instrucciones sobre la dinámica del webinar. Del lado derecho, ustedes podrán ver su panel de... ¿Puedes darle clic a la diapositiva? Perdón, les decía. Vamos a iniciar el webinar en esa diapositiva, Vic. Vamos a iniciar el webinar. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer la exposición y posteriormente va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Víctor, no se ve la presentación, se ve, exacto. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes desean interactuar, hay dos maneras. En su panel del lado derecho van a encontrar una manita. Entonces, al momento de terminar la presentación, yo voy a volver a participar con ustedes y si levantan la manita, yo les voy a abrir su micrófono para que la puedan verbalizar. En dado caso de que no quieran hablar, pero si tengan alguna duda, también hay un signo de interrogación. En el signo de interrogación pueden escribir su pregunta y yo la leería en voz alta. Bueno, los dejo con Juan Carlos Negrete. Él es nuestro ejecutivo comercial de la zona norte de IQ. Bienvenidos. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la asistencia a este webinar de experiencia con inteligencia operativa. Me da mucho gusto saludarlos. Me presento con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Negrete, ejecutivo de cuenta de la zona norte por parte de Kenos en Grupo Escanda, ¿sí? Estaré a cargo de la coordinación del webinar, el cual estará presentado por dos expositores. Primeramente, Víctor Valdés, experto en automatización y procesos, y secundado por Jair Cigarroa, experto en inteligencia de negocios. ¿Sí? Este webinar irá enfocado completamente a la importancia de la automatización para los usuarios de TI. ¿Sí? En la actualidad existe un constante desarrollo de aplicaciones, la creación de nuevas tecnologías está a la orden del día, cada día se anexan más y nuevos servicios dentro de las empresas. Entonces, ¿qué repercusión tienen con aquellos que necesitamos tener la visibilidad en toda esta parte de la operación, sí? ¿Y cómo impacta nuestra vida diaria, sí? Al mismo tiempo y al par, ¿cómo debemos estar a la vanguardia desarrollando ciclos de mejora continuos más frecuentes para mantener el paso en la innovación que viene el día a día, sí? Sin más que decir, los dejo con nuestro expositor Víctor Valdés. Vamos a entrar directo en la dinámica. Me da mucho gusto que estén todos aquí con nosotros. Si tienen alguna duda, ayúdenme por favor a irlas plasmando, tenerlas a la mano para que las podamos revisar al final de la presentación. Vamos a empezar con un tema muy importante que es de hecho el tema central de toda la operación de IQ y es este enfoque de cara al usuario, donde nosotros o la empresa está buscando dejar muy en claro que el enfoque debe ir no solo dirigido hacia los usuarios de TI o hacia el negocio o hacia el usuario final. Debe de ser una mezcla de enfoques. Sin embargo, para tener un mejor éxito en la operación del día a día y que las herramientas creadas por el negocio, para mejorar la operación diaria, deben de estar dirigidas a la persona que las va a estar utilizando. Dicho esto, vamos a empezar hablando de un tema de
de la experiencia de los usuarios desde el punto de vista de la información que estos generan, y para ello los voy a dejar con Yair, que tiene una vasta experiencia en todo el análisis de los datos que se generan alrededor de estos usuarios. No voy a entrar más en detalle, él es el experto en esto y los dejo con él. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Vamos a pasar directamente a temas específicos de la experiencia. Como ustedes lo pueden ver, la experiencia tiene muchos atributos y también tiene muchas formas para el usuario. Hay 4 tipos de experiencias, una que es funcionalidad, otra que es genera emociones y mueve emociones, otra que cambia la vida y otra que impacta a la sociedad. Y como lo estamos viendo en la presentación, una asume a la otra conforme va evolucionando. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el tema de funcionalidad, lo que busca el usuario es que la herramienta que se le esté dando realmente cumpla con la expectativa en términos de funcionalidad y no sea compleja. Uno de los valores o atributos que le podemos dar en contraperspectiva a la funcionalidad, pues es el tema de conectividad, el tema de ahorrar tiempo en el momento de trabajo. Una vez pasado la funcionalidad, la experiencia que sigue y que busca el usuario es que le genere emociones. Y estas emociones, pues bueno, se pueden ver reflejadas en bienestar, en evitar las molestias. Posteriormente, buscamos la experiencia que cambia la vida y aquellas experiencias que cambian la vida son tal vez de valor terapéutico en el sentido de mejorar la misma calidad de vida. Y último, como una de las experiencias más fuertes, son todas aquellas que impactan la sociedad y que ya no nada más están dirigidos a la buena experiencia de un solo usuario, sino a la experiencia de ese usuario y cómo impacta ese proceso a la sociedad en general. Dentro del impacto a la sociedad tenemos valores como la autotranscendencia, que al final del camino para el usuario es muy importante. Todos estos son valores que se generan a través de todos los tipos de experiencias que está buscando el usuario y muchas veces en el área de TI solo se piensa en términos de funcionalidad. Solo se piensa en tener herramientas que puedan ayudar de manera general a un proceso y no precisamente a un usuario y a la experiencia que tiene este usuario. Vamos a pasar al siguiente slide en donde tenemos, para que una experiencia pueda ser personalizada propiamente, tenemos que tener variables que no precisamente están relacionadas en el proceso de negocio, pero que sí es importante verlas. Tenemos procesos de negocio, tenemos la medición de los KPIs, la medición del rendimiento y la productividad del personal, tenemos obviamente indicadores de negocio, tenemos temas culturales como la parte socioeconómica del personal que trabaja con nosotros, la parte demográfica del personal que trabaja con nosotros. Y todo esto también tiene sentimientos y es algo que normalmente no vemos de cara a TI, ¿no? No nos importa mucho el tema de sentimientos y de cultura. Y son variables que al momento de incluirlas dentro de una sola línea, que son los datos, los procesos generan datos, la medición genera datos, los datos culturales, como lo que hablábamos demográficamente, y los sentimientos también se pueden volver datos. Todos estos, al meterlos a esta gran línea, generan información importante para poder generar automatizaciones inteligentes. Y estas automatizaciones inteligentes habladas desde cualquiera de estas perspectivas que estamos poniendo o variables que se tienen que integrar para poder generar experiencias personalizadas. Recordemos que la experiencia personalizada es eso, es a la persona y no al proceso. Si queremos buscar o encontrar una mejor experiencia con el usuario, tenemos que pensar en el usuario
y no solamente en el negocio o no solamente en TI, que muchas veces estas tres vertientes están completamente aisladas y lo que debemos de trabajarlas es trabajarlas en conjunto y encontrar en dónde convergen estas tres áreas con estas 4 variables que les estoy comentando. Procesos, medición, cultura y los sentimientos metidos a datos nos pueden generar experiencias personalizadas a través de la automatización inteligente. Los dejo con Víctor, que nos podrá apoyar en el siguiente slide a dar un poco más de términos de las automatizaciones y las interacciones con los usuarios. Algo muy interesante derivado de todo esto que nos menciona Yair es todo este cúmulo de información que si bien inicia siendo solo datos, después de hacer todo un análisis, toda una analítica alrededor de estos datos, correlación alrededor de estos datos, nos va a dar como derivado información muy importante. Toda esta información, este cúmulo de información alrededor de comportamientos, tendencias, situaciones que vienen derivadas alrededor del entorno de lo que pareciera una interacción, nos damos cuenta de que hay un mundo que está influyendo en ella. Y como tal, todo ese mundo debe de ser considerado al momento de crear un desarrollo que tenga como objetivo automatizar o mejorar la experiencia de un usuario. Esto es muy importante porque estos desarrollos tienen necesariamente que mejorar la experiencia anterior. No se busca al hacer una automatización, o no deberíamos buscar al hacer una automatización, recurrir o caer en una experiencia que venga en prejuicio de lo que ya habíamos logrado previamente. Es importante que estas experiencias tengan un impacto y se conviertan en grandes experiencias en la mente de nuestros usuarios, o ese debe de ser nuestro objetivo al crearlas. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que cualquier cosa que estemos creando sea capaz de crear 2 cosas. 1, atraer a usuarios y a clientes nuevos, y 2, sea capaz de generarnos la información necesaria para continuar mejorando. Todo esto conjunto nos va a permitir que el usuario que debería, o nuestro usuario objetivo que debería de usar la herramienta, solución, tecnología, o como lo quieran llamar, debe de ser capaz de usarlo, debe tener el deseo de usarlo, para que todo esto que creamos nosotros y lo que queremos lograr al crear la tecnología debe de ser usado. Si no es usado, la mejor tecnología del mundo es inútil. Son casos como lo que seguramente ya habrán visto en sus negocios. Un portal de autoservicio usualmente no es muy usado porque la experiencia de uso de estos portales no es la adecuada. Vamos a centrar un poco a partir de este momento en la explicación en justo este fenómeno de cómo creamos la tecnología, cómo empezamos a crearla, y es posible que nos salgamos de este enfoque, que caigamos en decir, ok, las líneas o los protocolos de tecnología dicen que se va a hacer A, B, C y D, y los usuarios tienen que alinearse a esta. Eso no es cierto. Tenemos que crear un proceso, tenemos que crear una tecnología que lo que haga sea enfocada a los usuarios finales, cumpla con los lineamientos de tecnología. ¿A qué me refiero? No debemos de empezar cumpliendo los lineamientos de tecnología y posteriormente enfocarnos en los usuarios. De esa manera se crean herramientas súper robustas, herramientas que tienen una estructura muy bien diseñada, tienen toda la seguridad del mundo, tienen todas las funcionalidades del mundo, pero los usuarios no la usan. Se convierte en una inversión que termina en una pérdida, puesto que no es usada. Esto es muy común en los procesos de tecnología, y por lo tanto, más hacia el final les voy a hablar un poco más de un proceso iterativo que, basado en Design Thinking, deberíamos de estar siguiendo todo el tiempo para hacer un diseño. ¿Qué es lo que debemos de considerar? ¿Cuáles son los 2 factores principales que debemos de considerar al crear una tecnología, al crear un proceso, al crear un diseño en general? Son dos líneas principales.
Y estoy dejando de momento un poco de lado los datos que vienen alrededor para concentrarme de nuevo en el usuario. Tenemos el tema de User Experience, que tenemos del lado izquierdo, y el tema de User Interface, que tenemos del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno, propiamente, nos va a estar hablando, el primero, User Experience, nos va a estar hablando del proceso que gira alrededor del usuario en todos sus ámbitos. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de un diseño centralizado en el usuario, las necesidades y el proceso que debe de seguir. Me refiero a los datos que se generan alrededor, los datos que ya teníamos previos a este diseño, una investigación alrededor del mapa de la experiencia de estos usuarios, un análisis complejo de las necesidades, requerimientos y objetivos a cumplir. Esto es bien importante. Los objetivos deben de estar claros, el objetivo a solucionar, para que todo este diseño pueda tener sentido. Los flujos que están siguiendo los usuarios siempre van a seguir un flujo, y si los flujos son erráticos en un diseño, lo que va a pasar es que se vuelven complejos para los usuarios de usar y no los van a ejecutar. Caemos en un tema de pruebas, donde estamos haciendo hacemos un prototipo, lo probamos con los usuarios, tenemos información de nuevo, con esa información tomamos decisiones, hacemos cambios, y terminamos realizando diferentes interacciones con los usuarios para obtener el flujo que queríamos basado en la experiencia de los usuarios. Y por el otro lado, tenemos el tema de User Experience, donde caemos en un tema que a nosotros, a la gente de sistemas, nos cuesta un poco de trabajo ponerle foco, ya que no es tanto nuestro objetivo ser un diseñador visual. Sin embargo, está comprobado que la interfaz o la calidad de la interfaz de cara a los usuarios incrementa el porcentaje de aceptación y uso de cualquier herramienta. ¿Y a qué me refiero? Todo el diseño visual, colores, tipologías, acomodos, proximidades entre un paso y otro, consistencia en toda la construcción y los contrastes en colores y los puntos de peso y contrapeso, control que vamos a tener. No soy un experto en diseño visual, sin embargo, usualmente nosotros recurrimos a un diseñador visual para complementar todo el diseño que hacemos de User Experience y poder crear. ¿Cuál de las dos es la que debe demandar dentro de cualquier diseño? Ninguna. Deben de trabajar juntas. La importancia de esta etapa del diseño es que deben de trabajar juntas para complementarse, para que lo que se le muestre al usuario tenga el foco correcto a través de la interfaz, y por otro lado cumpla la funcionalidad que el usuario está esperando. De nada sirve que se vea muy bonito si no resuelve el problema que estoy prometiendo. O si resuelve el problema que estoy prometiendo muy bien, pero lo ve tan feo el usuario que le da flojera abrirlo, no va a ser usado. Por lo tanto, no resuelve el problema. Voy a entrar a un tema de niveles de madurez de automatizaciones. No voy a perder de vista durante el camino el tema del enfoque al usuario para que entendamos cómo va a ir caminando. Vamos a entrar en el tema. Hay diferentes niveles de madurez de las tecnologías que estamos usando con base en su complejidad. Muchas veces todos queremos llegar directamente a este punto de decir, ¿sabes qué? Ya tengo yo mi solución hecha basada en inteligencia artificial, tengo la tecnología más poderosa del mundo, tengo a Watson, tengo a Microsoft, tengo a Alexa, tengo asistentes virtuales por todos lados. Llegar a esos puntos de inteligencia artificial usualmente lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a requerir información, mucha información de valor para la automatización. Podría ser estructurada o no estructurada, pero se requiere de muchísima información. El secreto de la inteligencia artificial son los volúmenes de datos y la capacidad de ejecución. Dicho esto, usualmente todas las empresas en México, o ya muchas, o la gran mayoría, estamos en el nivel 1, donde tenemos plataformas
de diferentes índoles que están ejecutando tareas y están integradas algunas entre sí, otras no, para ejecutar un flujo de trabajo o alguna tarea y reducir los costos. Es un hecho que, por ejemplo, en el caso de la externalización con un BPO, la gestión documental, el uso de herramientas y todo este enjambre de operación que viene alrededor de la gestión de un BPO requiere de esfuerzo y tiempo por parte del negocio. Dicho esto, al darle esa gestión a un proveedor, entonces caemos en el punto en el que, de cierta manera, desde mi perspectiva, es automatizada. Una automatización puede ser por procesos o por tecnologías. Ese es un ejemplo de automatización. Otro ejemplo, cuando brincamos al siguiente nivel, entonces caemos en procesos de automatización digital o Robotic Process Automation. Esta línea de RPA es bastante popular últimamente porque lo que hace es trabajar desde la capa usuaria para lograr interactuar como un ser humano, siendo esto un robot, y ya se logran economías de escala, ya se logran disponibilidades de tiempo completo, ya se logran actividades en otra índole y con otras capacidades. Sin embargo, las capacidades cognitivas de este tipo de procesos son limitadas. Van a estar acotadas siempre a la complejidad de la decisión y a los repetitivos de nuestros procesos, así como a lo, no sé cómo mencionarlo, a la poca relación de cambio entre el flujo, cómo se realiza a lo largo del tiempo. Si no cambia demasiado a lo largo del tiempo, es un proceso susceptible en el cual se puede invertir en hacer este tipo de automatizaciones. Una vez que ya logramos estos dos pasos, vamos a caer en el nivel 3. Entonces estamos empezando a tomar vuelo. Ya tenemos automatizaciones basadas en robots que ya no requieren tanto de contacto humano. Un RPA puede o no requerir de interacción humana. Pero ya cuando caemos en soluciones cognitivas estamos cayendo a análisis un poco más complejos, pues de imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser diferentes cosas que ya caen en niveles un poco más complejos. Empieza a hablarse de inteligencia artificial, sin embargo no es como tal inteligencia artificial, son procesos simplemente más complejos que empiezan a salir ya del plano de un árbol de decisión muy cuadrado. Estamos cayendo en temas de machine learning, donde estamos aprendiendo de la información, pero aún no estamos realizando directamente las tareas de negocio. Estamos aprendiendo única y exclusivamente de la información que tenemos. Caen los temas de analítica cognitiva, caen temas un poco más complejos. Una vez que ya hemos alcanzado este nivel, entonces empezamos a brincar a implementar soluciones un poco más complejas, reconocimiento facial, estamos hablando de una autenticación por rostro, una huella vocal, un reconocimiento del lenguaje natural, por ejemplo. Este tipo de niveles ya se vuelve un poco más elevado, donde estamos utilizando casi siempre procesamiento a alto nivel, grandes gran potencial de procesamiento de cómputo que nos va a permitir realizar este tipo de tareas basados principalmente en algoritmos preexistentes que simplemente se implementan. Una vez que tenemos este punto, que ya logramos en el aprendizaje, ya logramos comunicarnos con un usuario a través de un robot, ya logramos ejecutar tareas, vamos a caer en temas de inteligencia artificial que, basado o apoyándose de todo lo anterior, va a estar aprendiendo y tomando decisiones. Estas decisiones probablemente aún no estén basadas en aplicativos, pero ya se está cayendo en temas de aplicarlo en un aprendizaje profundo, en datos de diferentes fuentes. Ya estamos empezando a concentrar un grueso de información, y caigo de nuevo en el tema de información porque estamos creciendo, ¿no? Estamos creciendo en el volumen de datos que estamos utilizando y estamos tomando decisiones más complejas. Y estamos analizando además un gran volumen de datos y caemos en estos temas de Big Data que, aunados a inteligencia artificial, se logran tomar grandes decisiones. ¿Cuál es el nivel al que todos queremos llegar o en el que todos quisiéramos estar? Obviamente es el nivel 6, donde tenemos soluciones
ya basadas en inteligencia artificial, que ya están combinando todas las anteriores, que ya estamos realizando tareas, que además de realizar tareas, estamos generando información, estamos tomando información de diferentes fuentes, estamos combinando temas de inteligencia artificial y estamos creando cosas más complejas. ¿A qué me refiero? Hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de hacer un diagnóstico médico, hay herramientas de inteligencia artificial que son capaces de estar reconociendo rostros y correlacionando contextos para entregar una solución, una oferta a un usuario. Todos sabemos lo que hace Facebook. Haciendo la correlación de información de sus usuarios, nos está entregando ofertas basadas en nuestras preferencias y comportamientos de uso. ¿Qué hacen? Toman diferentes fuentes, Big Data, toman procesos de aprendizaje, ven qué es lo más probable que pudiera yo estar deseando o queriendo buscar y me lo muestran con un objetivo final, ya una oferta de compra con un proveedor directo. Ya es una aplicación basada en inteligencia artificial. Todo este proceso de madurez no es muy recomendable tratar de llegar al final directamente. ¿Qué va a pasar? Si tratamos de llegar de manera directa al final, vamos a caer en un punto donde se va a estancar el desarrollo porque va a llevar demasiado tiempo porque se van a tener que construir los pilares que les estoy mencionando. Lo mejor y la forma más eficiente de atacar este tipo de situaciones es hacer un crecimiento paulatino, empezar, como les decía, todos estamos en este nivel 1, donde tenemos una serie de plataformas, como puede ser SAP, como puede ser Office 365, etcétera, donde ya estamos trabajando y queremos brincar al siguiente nivel. Brinquemos al siguiente nivel, no tratemos de brincar los niveles. Brinquemos rápidamente al siguiente nivel, basados en sprints cortos, basados en temas de analítica, de diseño. Yo les recomiendo Design Thinking, a nosotros nos funciona muy bien. Hacemos estos sprints cortos, logramos un resultado muy rápido y podemos ir brincando lo siguiente, irlo evolucionando y haciéndolo crecer cada día más. Ese proceso de madurez es no una línea inclinada ni una pendiente en crecimiento. Es ir avanzando paso a paso por ciclos constantes que no deberían de detenerse, basados en un esquema de mejora continua, pero no el esquema de mejora continua que conocíamos en la operación. Es un esquema de mejora continua que enfocada en el usuario, apoyada por los lineamientos del negocio y el cumplimiento, el compliance que todos tenemos que cumplir, nos va a permitir entregar una solución que sea beneficiosa para el usuario, que puede ser un cliente final, que puede ser un usuario corporativo, que puede ser un usuario interno que está haciendo una solicitud incluso de vacaciones, y que al unificar todos estos perfiles y este proceso de madurez poco a poco va a ir mejorando y cada vez va a tener una mejor experiencia. Hoy en día ya no estamos en una posición en la que, como antes, que todos los usuarios nos alineábamos a TI y nos callábamos y nos aguantábamos ya. Hoy en día los usuarios, con la llegada de los millennials, con la llegada de las nuevas generaciones, están buscando cada día más mejorar su calidad de vida e ir creciendo y autogestionarse. Eso es bien importante. La autogestión es el objetivo de muchos y no requerir de tanto control. El control ya se da de otra manera, no deja de existir, seamos claros. Control se lleva por otros caminos hoy en día, no es tan directo, no es una persona viéndote sobre los hombros, está basado en toda esta información que estamos generando. Caigo de nuevo en el punto de información y de experiencia del usuario, que nos va a permitir ir creciendo, teniendo más control y tomar decisiones más rápidas. Este es el ciclo de automatización que yo les mencionaba. Empieza soñando un alcance nuevo, soñando una nueva experiencia, una experiencia, como lo puse aquí, memorable. ¿A qué me refiero? Imagínense, y vamos a un ejemplo que aquí en la oficina usamos mucho. Imagínate que un día llegas del aeropuerto y tus maletas, en lugar de tenerlas que esperar en la banda transportadora del aeropuerto, las vas a recibir en tu casa. Hoy en día no suena absurdo, ¿verdad? Pues ese sería el ideal de un usuario. Esto no significa que deba de pasar de manera inmediata, sí, pero sí podría significar que en el orden que los usuarios bajas, empiezas a entregársela en el orden que los usuarios bajan y no en el orden que tú quieres. Podrías empezar a jugar con el proceso hasta que llegues al proceso final.
que hizo Amazon, por ejemplo. Amazon dijo, los usuarios quieren recibir sus paquetes en su casa y no salir al súper, vamos a entregarlos nosotros. Está entregando con seres humanos. Hoy en día está entregando con robots que lo entregan en el patio de la casa de los usuarios en ciertos países donde obviamente esto es factible, y están entregando paquetería directa en su casa con un robot donde no tienes que exponerte al contacto con otro ser humano. Un simple robot lo entrega y partes desde el hecho de incluso apretar un botón, un smart button, que va a realizar tu pedido, te va a entregar el paquete. Seguramente ya habrán escuchado este tipo de situaciones. Uber incluso empezó entregando un servicio personalizado basado en la experiencia del usuario y hoy en día está experimentando con coches autónomos. Este tipo de evoluciones es a lo que me refiero. Hay que imaginarnos algo fuera de lo que vemos hoy en día, otro nivel de interacción, una mejor experiencia. Hay que ir a empezar por ahí, hay que empezar por este sueño. Como decimos mucho, y es una fase un poco trillada, pero pensar fuera de la caja, pensar fuera de lo que hacemos hoy en día y decir, ok, pensando en temas de TI, ¿qué pasaría si en lugar de que los usuarios tengan que hablar con una mesa de servicios y crear un ticket, los usuarios pudieran levantar su caso por un mensajero de los que hoy en día ya usan en su teléfono celular, basados en un sistema de autenticación que les permita estar seguros que su información no está siendo extraída? Este tipo de situaciones parece muy simple, pero genera un cambio enorme. Los usuarios hoy en día ya no quieren más esperar. Tenemos una ventana de tiempo de atención mínima, tenemos un tiempo de tolerancia mínimo por la dinámica de hoy en día. Ese podría ser una experiencia memorable. ¿Qué pasa después? Después caemos en el tema de diseñar nuestra experiencia. Entonces vamos a crear un prototipo, pero queremos un prototipo rápido, queremos un prototipo que cueste poco dinero y que podamos poner a prueba muy rápidamente. En muchas ocasiones este tipo de prototipos incluso se entregan de manera gratuita con la finalidad, cuando hablamos principalmente de usuarios finales, de clientes finales, con la finalidad de tener la retroalimentación muy rápidamente. De nuevo, regreso al punto de la información. La información que esos usuarios nos dan de la experiencia que vivieron es lo que vale oro hoy en día. Dicen que el petróleo de hoy en día todavía no es el agua, ya no estamos lejos. Sin embargo, hoy en día lo más valioso que existe es la información. No hay nada más valioso que la información hoy en día. ¿Por qué? Pues se pueden tomar miles de decisiones y acciones muy concretas y más efectivas. Una vez que tenemos estos prototipos, ya los probamos, vimos si fueron exitosos o fallaron, lo mejor que nos puede pasar es fracasar muy rápidamente. El objetivo de cualquier proceso de diseño es cometer errores, pero cometerlos muy rápidamente para hacer correcciones y llevarlos a concretar una mejor experiencia y un incremento, un crecimiento en la capacidad de nuestra aplicación. Una vez que tenemos estos prototipos, que encontramos el prototipo que va a funcionar, que va dirigido a la gente que queremos, entonces vamos a pilotear, vamos a ponerlo con las funcionalidades ya completas, ya todo su alcance, vamos a ponerlo a trabajar con un grupo dirigido de gente. Con este grupo dirigido de gente podemos empezar entonces un plan de comunicación muy controlado, empezar a traer esta retroalimentación que ya les mencionaba, ver qué ajustes finos se requieren hacerse ya derivados de que se tomaron muchas decisiones con el prototipo, y entonces, después de hacer este ajuste fino, caemos en un caso de negocio que debe de generar un beneficio de cara al negocio. Este beneficio de cara al negocio puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser calidad de la experiencia, puede ser calidad de vida de los usuarios, puede ser calidad de vida de los empleados, lo que nos repercuta, por ejemplo, en un proceso de capacitación no tan pesado y costoso para el negocio, puesto que se tiene menor rotación al mejorar la experiencia. Ese es un ejemplo nada más. Y una vez que tenemos este caso de negocio, tenemos nuestro aplicativo que ya probamos, que ya piloteamos y está operando, entonces iniciamos de nuevo a volver a evaluar este proceso, este diseño, esta aplicación que ya terminamos para ver cómo lo vamos a mejorar y cómo lo vamos a llevar al siguiente nivel. Esto debe ser un proceso continuo, obviamente. Todo va acompañado a lo largo del proceso de la información derivada de la experiencia, del comportamiento de los flujos, de indicadores alrededor de nuestro proceso. Y volvemos a empezar. Esta segunda vez que empezamos
que caemos a soñar nuestra experiencia. Nuestro sueño está más fundamentado en una realidad contextualizada y puesta en la mesa, referida en la información que generamos. Eso nos va a permitir la próxima vez ser más efectivos en la mejora. Y de este proceso lo llevamos y lo llevamos y lo llevamos y lo llevamos una y otra vez hasta que logramos mejorar. Esto es lo que vemos hoy en día en todas las aplicaciones móviles, incluso en nuestros sistemas operativos. Si se fijan, acaba de caernos una actualización del sistema operativo de nuestros teléfonos, ya sea en Android o iOS, y un par de meses después ya estamos recibiendo la siguiente. ¿Qué es lo que hacen ellos? Evalúan la experiencia, evalúan el comportamiento y hacen ajustes, y hacen ajustes, y hacen ajustes. Es imposible solucionar todo desde un principio, pero es muy posible y la mejora se vuelve más rápida y más efectiva si hacemos estos ciclos de crecimiento. ¿Qué pasa después de esto, después de que tenemos toda esta información? Llega el proceso de cómo vamos a manipular la información, que ahí me regreso con Jair, me pienso meter en camisa de once varas, el experto es él, para que nos platique un poco más de este comportamiento. Bueno, uno de los activos más valiosos, y no es que el más valioso en todas las organizaciones y negocios, son los datos, y a veces son muy despreciados, porque estamos más enfocados a las operaciones, a las quejas, y no nos damos cuenta de que los datos son el activo que nos va a llevar a mejorar todo eso, a quitar toda la parte de las quejas y a mejorar todas las operaciones. Esto de la automatización que platicó Víctor, a todos nos suena muy padre, la inteligencia artificial, todos quisiéramos llegar ahí, no todos debemos, eso es una realidad, pero esto no se sabe hasta que se hace precisamente el análisis de la información. Todas estas automatizaciones pueden ser muy beneficiosas o no, si no se basan en datos. Y los datos, como tal, tienen que generar información. Hay un ciclo que en algún momento vi, y seguramente muchos de ustedes conocen, donde dicen que los datos tienen que volverse información. La información, conocimiento. Y el conocimiento en general da poder. Sin embargo, hay una parte muy importante. Entre la información y el conocimiento hay que contextualizar e interpretar los datos. Y esto no es tan sencillo, porque cada quien interpreta y correlaciona los datos o contextualiza los datos, dependiendo del momento en el que uno vive y en el que vive la operación. Y entre el conocimiento y el poder debe de haber algo que se llama aprendizaje. Y este aprendizaje nos va a llevar al poder. No hay conocimiento, no hay poder si no hay aprendizaje. Los datos tienen un costo, se pueden manejar en un costo versus beneficio indirecto. Todos los datos pueden dar esto. Pero lo importante aquí es el ciclo de la vida de la información, conforme se los comenté en un principio. Tiene tres variables importantes: personas, el procesamiento y las herramientas. Y las personas son quienes nos generan los datos, el procesamiento es cómo lo interpretamos, y la herramienta y las herramientas son este proceso de automatización como tal. Si no basamos nuestras automatizaciones en datos consistentes, estas automatizaciones no van a generar ninguna buena experiencia de cara al usuario. Todas las organizaciones debieran de tener un proceso de gestión de la información. Y no es así, no en todos los casos. Es importante madurar la información antes de tomar una decisión, ya que no siempre la decisión será la más viable o correcta. Tenemos que empezar con una base de reportes estándar que normalmente se tienen en todas las organizaciones, llamémosle en este caso Excel, ¿no? Que son reportes estándar hechos ad hoc ante las necesidades de la operación y del negocio, y que nos digan solo qué pasó. Creo que todas las organizaciones tienen hasta cierto punto este nivel, donde sabemos qué pasó, ¿no? Cuánto pasó, a lo mejor, con qué frecuencia pasó. Pero de ahí no le damos
un avance a la información, no le damos una evolución a la información y generamos analíticas descriptivas. Analíticas descriptivas que nos puedan generar intensidades de información, que nos puedan generar intensidades en los datos, que nos puedan decir dónde está exactamente el problema, qué tendencias tenemos, más allá de si la tendencia es buena o mala, porque esto, vuelvo a repetir, es interpretación. Tenemos que saber si lleva una tendencia positiva o una tendencia negativa. Esta analítica descriptiva nos va a decir dónde está el problema. Y una vez que encontramos el problema, empezamos a generar acciones. Estas acciones tienen que ver no nada más con el tema de automatización, sino de mejora de procesos. No siempre la automatización nos va a llevar a ser mejores, sin embargo, sí puede ayudar mucho en muchos de los aspectos de la operación. Empezamos a generar análisis de contextos posteriormente a la analítica descriptiva, y estos contextos es lo que les comentaba, que nos va a empezar a generar conocimiento del negocio, conocimiento de los usuarios, de la experiencia, de los procesos, del comportamiento financiero del negocio y cómo se correlacionan los comportamientos financieros y todas estas variables que acabo de comentar con la experiencia del usuario. Esto nos va a llevar a entender muchas cosas y a poder generar decisiones, ahora sí, que impacten directamente la experiencia del usuario y que muchas veces la automatización va a ser la que nos ayude a generar estas nuevas experiencias. Ya lo comentaba Víctor, soñar en una experiencia diferente a través de la automatización, y con lo que les estoy diciendo es ahora basada en un análisis de contexto de todo el negocio. Estos son los niveles de madurez propiamente y el ciclo de vida de la información, y llegamos a una parte que todo mundo quisiéramos tener, la parte de la analítica predictiva y entender qué será lo que va a pasar, qué será lo próximo que va a pasar, qué pasa si esa tendencia continúa. Todos estos tipos de preguntas o de cuestionantes que nos damos lleva a la analítica predictiva, perdón. Y entonces llevamos modelos ya matemáticos, minería de datos, machine learning, para generar esta analítica predictiva, y que en este momento ya se conjuga con el tema de automatizaciones, donde ya tendremos un nivel de madurez tanto en la parte de automatizaciones como en la parte de la información y la gestión de la información en un nivel bastante alto. El último de los niveles es precisamente este término que está muy usado, Machine Learning y analítica prescriptiva, donde también conjuga el término de Big Data. Sin embargo, no lo quisimos meter porque Big Data habla también de todo un tema de infraestructura, no solo de datos. Pareciera que por el propio término de Big Data solo estamos hablando de datos, pero no podría haber un Big Data sin infraestructura suficiente para poder modelar y consumir y gestionar toda esta información. Pero sí podemos hablar en términos de datos, de Machine Learning, ¿no? Donde estemos aprendiendo de los datos precisamente continuamente para poder tomar decisiones continuamente y llevar la mejora continua hacia las automatizaciones que comentaba Víctor. La analítica prescriptiva, y que no es muy sonada en muchos lados, ya genera los casos que muchas veces nos dan el tema de las decisiones. La prescripción es poder generar casos con base a los datos de qué es lo mejor que podría pasar si tomamos ciertas decisiones. Y llegar a este nivel de madurez habla de que ya pasamos por todos los puntos anteriormente mencionados y tenemos construido no nada más un proceso, sino también toda una estructura de datos para poder llegar a la prescripción de los casos en el negocio. Es importante decir que todo negocio debiera de estar basado en los datos, en tendencias, en comportamientos, y no solamente internos, sino también tomar las variables externas del mercado, las variables externas del momento del país. Toda esta información correlacionada y metida a un tema de análisis de contexto podría llevarnos a tomar mejores decisiones
no nada más en términos de la experiencia del usuario, que es donde estamos basados hoy en día, sino en general en todo el negocio. Y bueno, vamos a pasar un poco al tema de si existen dudas, preguntas, alguna situación en particular en la que ustedes estén viviendo hoy en día en sus negocios y quisieran externarlo y a lo mejor poder nosotros apoyar en ese sentido. Gracias, Yair. Bueno, se abre la sesión de preguntas y respuestas, como comentaba Yair. Como les dije en un principio, pueden levantar la manita que está en su panel del lado derecho o bien pueden escribir sus preguntas en la sección del signo de interrogación. Adelante. ¿Nadie? ¿No tienen preguntas entonces? Pues bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, podemos dar por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a Víctor, a Yair y a Juan Carlos. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Ya no sé qué. Bueno, me pusieron que no había preguntas. Está Alfonso Medina. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto y los seguiríamos invitando a nuestros siguientes webinars. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.